En nuestro recorrido río abajo del caudaloso Sepik, nuestro documental anterior terminaba en Ambunti, donde estuvimos admirando una casa tambarán que, aunque en ruinas, aunque cayéndose a pedazos, todavía nos producía una enorme admiración y que, recordarán ustedes, era obra de Marek, el Miguel Ángel Negro. Reemprendemos viaje ahora allí donde lo dejamos, es decir, en Ambunti, que está aquí, para visitar las aldeas cuyos nombres están indicados en el mapa. Visitaremos también esta zona de lagos, seguiremos por aquí y al llegar a este afluente, el Karawari, lo remontaremos para visitar una aldea, esta, Chimas. Volveremos al río para abandonarlo poco después y subir tierra adentro, en una zona, la de Maprik, que la hemos elegido porque pertenece al área cultural del río. Volveremos otra vez al Sepik y ya seguiremos hasta su impetuoso desembocar en el mar. Subamos pues a nuestras canoas y empecemos por un lugar solitario y perdido, pero con una peculiaridad. Está habitado solo por artistas y sus familias. La aldea de Korogu es un caso único en la historia del arte. De los casi 300 varones adultos que habitan en ella, cerca de un centenar son artistas. Un porcentaje al que no llegaron ni de lejos Atenas y Florencia en sus siglos de oro. Pero, como es norma en todo el Sepik, ningún artista se enriquece con su profesión. Y todos ellos, incluso el más genial, han de dedicar una parte del día a la agricultura y a otras tareas cotidianas. El único beneficio sustancioso que consigue con sus creaciones un artista es el del prestigio. Estos dos hombres, lo mismo que los cazadores de tortugas y el horticultor, son todos artistas. Los artistas de Korogu trabajan siempre en grupo. Dicen que así se estimula su creatividad. La creencia religiosa más arraigada en el Sepik es que los espíritus de los difuntos solo seguirán sobreviviendo en el más allá si sus descendientes no los olvidan. De ahí la importancia central del culto a los antepasados. Y puesto que el olvido los aniquila, se conservan cuidadosamente sus huesos y se hacen máscaras que los representan. Es imprescindible que se parezcan a ellos, pero debemos aclarar que, en el Sepik, lo que se quiere decir en este caso con la palabra parecido no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos significar cuando la empleamos. No se trata de que los rostros esculpidos reproduzcan con mayor o menor exactitud los de los difuntos cuando estaban vivos, sino de que los dibujos y colores que lleva la máscara sean copia exacta de aquellos con que en vida el antepasado se pintaba la cara.
Al anochecer, entramos en la casa Tambarán de Corogu, a visitar a los centenares de máscaras de antepasados que la pueblan, insomnes y vigilantes ahora, porque saben muy bien que los espíritus malignos intentarán, al amparo de la oscuridad, meterse en la aldea y perjudicar a sus habitantes. Si no fuera por la voluntad y el trabajo humanos, estas orillas del Sepik continuarían cubiertas de una vegetación impenetrable. Y si no fuera por una constante labor de mantenimiento, la selva volvería por sus fueros. Si las casas no se construyeran sobre pilotes, el río las arrasaría en sus desmesuradas crecidas. Además de desbrozadas, seguras y limpias, las gentes del Sepik quieren que sus aldeas sean agradables a la vista. Para ello, las urbanizan sabiamente, inventan casas de hermosas siluetas y, sobre todo, las convierten en jardines. No encontramos dentro de sus perímetros un solo vegetal, desde la palmera más alta al arbusto más diminuto, que no haya sido sembrado y guiado de acuerdo con un plan que determina el lugar que debe ocupar en el conjunto formado por las plantas ya existentes y el de sus colores, las casas, los espacios que las separan y la forma que debe adoptar al crecer. Y es que para las mujeres y los hombres del Sepik, la belleza no es un adorno, sino una necesidad imperiosa. Cuando los primeros antepasados de estos melanesios se establecieron en el Sepik, se encontraron con millares de palmeras sago creciendo silvestres en los terrenos pantanosos. Al principio, las debieron considerar árboles inútiles. Su madera es demasiado blanda. Y en cuanto a sus frutos, le cuesta 15 años al árbol producir su primera cosecha, que además es la última, dado que estos, para crecer, engordar y madurar, se alimentan del tronco y lo secan. Pero muy pronto descubrieron que aquella palmera podía ser útil. Con su corteza construyeron bandejas para los alimentos y paneles sobre los que pintar las figuras que adornan sus tambarán. En cuanto a sus hojas, estamos viendo cómo se convierten en tejas vegetales. Se usa también para cubrir la parte exterior de las paredes de las cabañas. Y ajedrezada con la hoja de otra palmera, la llamada negra, produce un efecto estético muy notable. Se podría decir que las hojas secas de la palmera sago son la piel de las casas del Sepik.
Contemplando estas, además de hermosas, solidísimas casas de madera, ¿podría alguien imaginarse que se han construido sin emplear un solo clavo? Pues así es. Aquí todo va atado y muy bien atado, y una vez más, esos locos por la belleza que son los habitantes del Sepik han sabido darle el toque estético a algo estrictamente funcional. Desde el interior del piso superior de esta casa Tambarán, piso al que solo tienen acceso los que han pasado por la ceremonia de la iniciación, las voces de 2 tambores garamut están convocando asamblea. Subiendo la escalera que lleva a la planta superior, hay que pasar bajo la inevitable horca caudina de las abiertas piernas y sexo visible de una imagen femenina. Se quiere simbolizar así que la iniciación es un segundo nacimiento, gracias al cual se ingresa en una forma superior de vida. Las asambleas tienen lugar en la planta baja de la Casa Tambarán y en ellas se tratan democráticamente cuestiones de interés general o disputas entre grupos o personas particulares. A ese mueble se le denomina taburete de los oradores. Pero no es un taburete, ya que tiene respaldo, ni se usa para sentarse, sino como altar y mesa de debates. La figura que hace de respaldo es siempre la del antepasado del clan. Los signos y figuras tallados en el taburete, comenzando por el sexo femenino, ese triángulo a los pies del antepasado, nos cuentan que este hombre murió por haber violado el tabú que exige abstinencia sexual la noche anterior al día de asamblea. Indispensable en los debates es ese manojo de ramitas de palmera que vemos sobre el asiento. Cada orador que interviene toma el manojo y comienza a hablar. Y con cada razonamiento deposita una ramita de palmera. Kan mag na bimbana yara kut kay tuang we to kun kunanya ka tuan ta ka kau ga ku ai tuan na bo na ya lam bo ni set nei ka tegan ai mo nya ka ta gira ku tumbong ku no ka ble nya ka ta ku tumbong kan kunanya ka du ka tegan wan na ngap man ka wala ta ku te wala ta man ku ka te ko na ku ta yirap man ane ga tegan ane ga bu yiang nyinga ku yang ku nyinga ga rai ra ku wan nyinga ga mi ate ko na ane ya bu yang ku ane. La asamblea continuará el tiempo que haga falta, hasta llegar a un acuerdo que contente a todos.
El río Karahuari es uno de los afluentes más importantes del Sepik. Haremos una breve visita a una aldea de sus orillas, Yimas, donde hoy están de fiesta porque se celebra una boda. No asistiremos a esta, pero sí a su comienzo, al momento en que desde lo alto de la colina sagrada, todos los del pueblo, mujeres, hombres y niños, bajan a la aldea a saludar a la novia. Los tambores kundu marcan el ritmo en este acto participativo donde lo que importa es moverse juntos, ir bellamente adornados y procurar que los movimientos corporales de cada uno sean estéticos y respeten el ritmo. Al moverse todos libremente, pero obedeciendo a un ritmo común, se afirma y refuerza en ellos la agradable sensación de saberse miembros de un grupo. En el Sepik abundan los peces, alimento básico de quienes habitan sus orillas. La pesca es tarea de mujeres. Es cierto que también salen los varones al río empuñando arpones, pero la mayoría de las veces sus expediciones pesqueras son más bien excursiones campestres de hombres solos, donde se charla mucho y se pesca poco. Las mujeres, para pescar, emplean redes y nasas que dejan en el río estratégicamente colocadas. Y cada madrugada, antes del amanecer, salen en sus canoas a recoger sus presas, que son peces, camarones, anguilas y hasta alguna tortuga despistada. Y como para vaciar redes y nasas se han de meter en el río, a veces hasta el cuello, y como al amanecer se levanta un airecillo fresco que a las gentes del trópico, cuando están mojadas, les resulta más bien frío, llevan siempre una lumbre en las popas de sus canoas. Cualquier hombre blanco que sea medianamente buen observador y que no padezca de prejuicios raciales, notará, si visita una aldea del Sepik y permanece en ella un par de horas, que todas las actividades, todas las relaciones mutuas y todos los estados de reposo de sus habitantes tienen lugar en una atmósfera de armonía y paz de espíritu. Expresado en términos occidentales, diríamos que en el Sepik un neurólogo podría ganarse la vida, pero que un psicoanalista se moriría de hambre. En cuanto a la agricultura, los hombres se encargan de las tareas más pesadas, la primera de las cuales es talar el bosque para hacer las huertas, luego quemarlo cortado para abonarlas y por último labrar la tierra. A continuación entran en escena las mujeres, siembran, cultivan y recogen los frutos.
Es un trabajo duro, y eso sin contar que las huertas se encuentran muchas veces a horas de distancia de los poblados, y hay que ir a ellas a diario, sobre todo para vigilarlas, porque pese a las cercas protectoras, los cerdos salvajes a fuerza de ozar acaban penetrando en ellas. En toda la selva del Sepik solo un árbol silvestre ofrece alimento sin necesidad de cuidado alguno. Se trata de nuestra ya conocida y utilísima palmera sago. En una fecha que es imposible precisar, un habitante del Sepik hizo un hallazgo portentoso. Descubrió que la médula del tronco de esta palmera era comestible una vez sometida a ciertas manipulaciones. El primer paso consiste en separar la corteza. Luego, colocándole una cabeza de martillo al mango de un hacha, se reduce la médula a pulpa. El siguiente paso consiste en separar la parte alimenticia de la leñosa, recurriéndose para ello a un canalón de corteza de sago, una canoa vieja que hace de artesa, un filtro de cestería, un cazo y agua en abundancia. Transcurrida media hora, se tira el agua y se recoge la harina que se ha posado en el fondo de la artesa. Con la harina de sago se pueden hacer tortas, papillas y sopas. Añadiéndole coco rallado u otras frutas se hacen pastelillos. En Papúa Nueva Guinea nunca se han conocido los cereales, de modo que las grandes tortas de sago como la que estamos viendo cocer han sido siempre el pan de estas gentes. Pero este resulta muy inferior al nuestro como alimento completo, ya que el 88% de su contenido es pura fécula y solo un 0,5% contiene proteínas. Y ahora visitamos Aibom, el centro cerámico más importante del Sepik. El oficio de alfarero es patrimonio de las mujeres. A los hombres les está prohibido hacer objetos de barro, y la única colaboración que se les consiente es la de pintar las vasijas. La alfarería de Nueva Guinea se ha detenido en un estadio técnico que corresponde al de nuestra alfarería del Neolítico. El barro se modela directamente porque se desconoce el torno del alfarero. Al parecer, la cerámica del Sepik siempre ha estado en manos de mujeres. Un mito cuenta que la alfarería la inventó una mujer espíritu llamada Calimangue, quien dejó establecido que únicamente las mujeres pudiesen crear objetos de barro. Una vez terminadas, las vasijas se dejan al sol hasta que se secan completamente. Luego se cuecen. Al realizarse la cochura al aire libre, no se pueden lograr temperaturas altas y las piezas de cerámica resultan más porosas y menos duraderas que las obtenidas por cocción en horno.
Una vez al mes llevan las mujeres de Aibom sus cerámicas a un lugar determinado de la orilla del Sepik, donde han establecido ellas su mercado de venta de cacharros. Aquí confluyen compradores venidos de casi todas las aldeas del río, algunas de ellas a 200 o 300 kilómetros de distancia. Al ser de madera los suelos de las cabañas, se utilizan como hogares estos recipientes de barro. Van y vienen ligeras canoas por esa gran calle mayor líquida que es el Sepik, el gran canal de una imposible Venecia neolítica. Y en todas las proas tallada una cabeza de cocodrilo para propiciarlo. El cocodrilo es tótem y señor del río y también guardián de la puerta por la que los adolescentes entran en el mundo de los adultos con la ceremonia de la iniciación. Por eso, en la celebración de ese rito de paso, se le hacen al adolescente unas sangrientas incisiones en la piel que reproducen las escamas del ancestral y mítico superviviente de la era de los grandes reptiles. Vamos a verlo con nuestros propios ojos. En el interior de esta casa Tambarán se está desarrollando en estos instantes la última fase de un ritual de iniciación. Todos los varones iniciados están presentes. El neófito. Dentro de unos instantes, el iniciador le hará unos cortes en la piel. Las cicatrices, que le durarán toda su vida, cumplirán una triple misión. Indicarán que ha sido iniciado, lo protegerán mágicamente contra los malos espíritus y embellecerán su cuerpo. Los varones, asistentes y participantes a la vez, observan si el joven soporta el dolor con estoica dignidad, porque esa será la prueba de que ya está maduro para afrontar las penalidades de la vida. Ahora, con una mezcla hecha con el aceite de un árbol llamado tigaso, ceniza y una determinada clase de arcilla, el iniciador limpia las heridas. La arcilla contenida en la mezcla con que se lavan las escarificaciones retrasa y complica el proceso de cicatrización, formándose al final del mismo unas prominencias en forma de media luna que tienen un cierto parecido con las placas de la espalda del cocodrilo. Los ya escasos cocodrilos que quedan en las aguas del Sepik huyen a esconderse apenas oyen el motor de un fueraborda. Y es que sus cerebros, aunque pequeños y estúpidos, ya han asociado esos vehículos con las armas de fuego.
El que antaño fuera señor y tótem del Sepik está siendo exterminado y corre peligro de inminente desaparición. Muchos cambios están ocurriendo en el río. Y aunque el gobierno hace cuanto puede para evitar la catástrofe, la verdad es que el proceso de aculturación que se puso en marcha al contacto con la civilización occidental lleva un ritmo tan vertiginoso que quizás no pueda contar esta antiquísima y valiosa cultura con la cantidad de tiempo necesaria para ponerse al día sin renunciar a sus raíces. Vamos a conocer ahora a un anciano que en su ya lejana juventud fue el mejor guerrero de su tribu. Sus armas eran el arco de bambú, las flechas de punta de madera y hasta de caña, y el puñal de hueso, su favorita. Evocando su juventud, el viejo guerrero nos ha contado la batalla en que usando su puñal de hueso mató a su primer enemigo. Nosotros, con su asesoría y con la colaboración de los jóvenes guerreros de la tribu, hemos reconvertido en imágenes el relato. Los suelos de las huertas del Sepik se agotan rápidamente. Dejan de dar fruto después de 3 o 4 años de cultivo. Entonces no queda más remedio que ir a la selva y buscar lugares donde preparar otras. Y eso es lo que estaban haciendo una mañana de hace ahora aproximadamente medio siglo estos hombres, entre los que se encontraba nuestro por aquel entonces joven guerrero. Quiso el azar que también aquella misma mañana saliesen a cazar cerdos salvajes los hombres de una tribu vecina con la que estaban en aquellos momentos al borde de la guerra, a causa de las constantes incursiones piratas que aquellos hacían en sus terrenos de caza. Y una vez más, esa mañana, volvieron los cazadores a meterse en territorio ajeno.
Y así fue como nuestro guerrero mató a su primer hombre e hizo ganar la guerra a su tribu, pues las batallas, como era costumbre bastante general, se terminaban en cuanto había un muerto. En la aldea de Canganamán, a donde ahora nos dirigimos, se levanta la casa Tambarán más antigua del río. Se construyó por las mismas fechas que nuestro viejo guerrero mataba a su primer enemigo, es decir, hace casi 50 años. Esta increíble longevidad la debe a que todos sus postes proceden de dos árboles de maderas durísimas e inmunes a la carcoma, el garamut y el cuila. Con la madera del primero se hacen también los tambores del mismo nombre. En cuanto al árbol cuila, su madera es tan compacta y pesada que no flota en el agua. Pero ya la venerable Tambarán amenaza ruina. Ahí la tenemos, con el techo hundiéndose. Las lluvias han podrido su cubierta de sago, y sus vigas y listones, de maderas comunes, están muy deterioradas por carcomas y hormigas. Esas lenguas sacadas, que aparecen en tantas imágenes talladas, no se burlan de nadie. En la cultura del Sepik, la lengua es el músculo más importante del ser humano, y lo es porque hace posible el lenguaje y por tanto la comunicación entre las personas. Gracias a la lengua, lo mental puede actuar sobre el mundo sensible y cambiarlo. Y gracias a ella, se pueden recitar las fórmulas mágicas que protegen contra los malos espíritus y las que reclaman la ayuda de los benéficos y de los antepasados. Al mirar estas figuras, no olvidemos que las habitan antepasados y espíritus. Por eso las representaciones no pueden ser realistas. A quienes moran en dimensiones trascendentes, donde tiempo y espacio no tienen sentido, solo fabricándoles moradas expresionistas y abstractas se puede lograr que bajen a vivir entre nosotros. A la planta alta, la de los iniciados, nadie ha vuelto a subir desde que hace 3 años cedió el suelo bajo el peso de un hombre que fue a estrellarse en el piso de abajo y resultó gravemente herido. Todo ha quedado como estaba aquel día. Ni siquiera han subido a rescatar las flautas sagradas. En realidad, hace ya 10 años por lo menos que debieran haber echado abajo esta Tambarán, pero, dada su originalidad y belleza, el gobierno del país la había declarado monumento nacional. No obstante, ha llegado ya a un grado tal de deterioro que con gran dolor se ha decidido derribarla. Así pues, esta casa Tambarán que ustedes están admirando ya no existe. Valga de consuelo saber que en el mismo lugar de su emplazamiento se levantará una nueva y que muchos de estos postes, los mejor conservados, se usarán en ella. Durante el tiempo que Papúa Nueva Guinea fue colonia del hombre blanco, no cesaron los gobernadores de prohibir las guerras entre las tribus y de requisar escudos. Los misioneros, por su parte, explicaron a los nativos por qué el matar era pecado. Por eso, estos se sorprendieron al ver que en la Segunda Guerra Mundial nadie les requisaba las armas a los blancos y que los misioneros, salvo algunas excepciones, bendecían a los militares y a sus mortíferas armas. En cuanto a los aviones, una simpática ancianita del Sepik me ha contado que durante muchos años ella y los de su tribu los veían pasar sin saber qué clase de pájaros eran, hasta que en la guerra, en un combate aéreo, un avión derribado fue a estrellarse cerca de la aldea. Así pudieron satisfacer su curiosidad y asombrarse mirando y tocando, en el intacto tren de aterrizaje, 2 extraños discos. Estaban viendo por primera vez en su vida unas ruedas. En otra aldea, la de Palambay,
Vieron sus habitantes por primera vez un avión de cerca cuando un caza norteamericano, sospechando que en la casa Tambarán podía estar escondida una patrulla japonesa, la ametralló. De resultar de lo cual, la casa ardió y un hombre que estaba dentro durmiendo la siesta murió. Cuando eran jóvenes, nuestros padres construyeron esta casa Tambarán. Pusieron en ella 2 postes de la casa antigua. Todas las Tambaranes, desde que se fundó esta aldea, se han levantado en este mismo sitio. Murió mi padre y llegó la guerra mundial y ametrallaron la casa de los espíritus. Y las balas se hundieron en los postes y cortaron algunos. Y la casa se vino abajo. Ya han muerto los demás testigos de lo que ocurrió. Solo quedo yo. Nos dirigimos ahora hacia la aldea de Tambanún, a la que se podría denominar la Nueva York del Sepik, dado el tamaño y altura de sus casas familiares. En todas las fachadas luce el decorativo escaqueado de hojas de palmera sago y palmera negra. Y en todas las fachadas vemos también, justo encima del tejadillo que da sombra a la puerta de entrada, la máscara muy esquematizada de un antepasado ancestral, que se encarga de impedir que los espíritus malignos puedan meterse en el interior de la vivienda. Estamos en el interior de una vivienda familiar de Tambanún. Hogares comprados en Aibón. En esta casa habitan 2 hermanos con sus esposas y niños, y un tío paterno. En total 14 personas. No hay tabiques interiores, pero sí rincones y lugares determinados para cada familia y actividad. Se han aceptado con entusiasmo las mosquiteras que fabrica el hombre blanco, porque sustituyen con mucha ventaja a las que siempre habían usado, que eran una especie de canastas rectangulares de junco, cañas y mimbres en las que se metían los durmientes y en las que siempre los mosquitos acababan encontrando la rendija adecuada para colarse. Remontando un pequeño afluente del Sepik, nos dirigimos a Maprik, una región que, aunque algo alejada de la orilla izquierda del río, está aún lo suficientemente cerca para tener una cultura muy semejante. Sin embargo, no se parecen en nada sus aldeas a las que hemos visto hasta ahora. Sus casas son más pequeñas y sus tambaranes, al menos algunas de ellas, más altas y sus formas muy diferentes. Aquí ya no hay peligro de que la crecida del río destruya las casas, por eso no se construyen sobre pilotes. Y casi todas las techumbres tocan suelo. Se ven pocas ventanas y las casas parecen distribuidas al azar, no hay calles ni avenidas. Viendo las casas Tambarán de esta región, se aprecian 2 estilos artísticos principales que vamos a llamar, sin pretender en absoluto invitar a extrapolación alguna, románico y gótico. Comencemos viendo la Tambarán románica de Sarkam, que es una auténtica joya.
Estas impresionantes esculturas que acabamos de ver han sido realizadas en el plazo de 4 años y medio por un artista con un equipo de 9 discípulos. Este artista, que es tan capaz de hacer obras con ese ambiente misterioso que hemos visto en el interior, como obras como esta que vemos aquí, es un hombre que tiene algunas de sus tallas en el Museo Británico. Es uno de los más grandes artistas de nuestro tiempo y lo vamos a conocer ahora. Pren Vilomí. Pren Blayu. Pren Vilomí. Muruk Nako como Vilomyu. Mi Nagra, mi Ogi. Nagra. Nagra. Su nombre es Nagra. Desde que sus obras están en el Museo Británico, ha aprendido de Occidente a decir, cuando se le pregunta, como le he preguntado yo ahora, este casuar y este calao, ¿de quién son o son obra tuya? Ha dicho, estos son 2 Nagra. Igual que se dice, estos son 2 Picasso o estos son 2 Van Gogh. Ahora veamos una tambarán gótica. Ahí la tenemos, de espaldas. Veámosla de frente y preparémonos para una sorpresa. Las catedrales de Corteza. Catedrales de Corteza, sí. Con ese nombre ha bautizado a estas tambaranes Philippe Diollet, el gran explorador y arqueólogo. De corteza del tronco de la palmera sago son sus paredes interiores, y de placas de su corteza cosidas unas a otras, los hastiales de sus fachadas, como este tan espléndidamente decorado que estamos contemplando. En cada aldea hay 1 o 2 tambaranes, dependiendo su tamaño de la importancia y número de habitantes de aquella. Por ejemplo, aquí en la aldea de Willingwe viven 50 personas y su tambarán es la más pequeña que hemos visto. Junto con la corteza de la palmera sago, los otros 2 materiales de construcción básicos que se utilizan para levantar las tambarán son el bambú, con el que se hace el armazón, y las hojas de la palmera sago, para el revestimiento de la techumbre. En los hastiales hay siempre pintados unos grandes rostros que representan a los espíritus ancestrales de la aldea. A diferencia de las tambarán del Sepik y a semejanza del telefolip de Afek, no se utilizan como clubs, sino única y exclusivamente como recintos ceremoniales. Algunas de las tambaranes de esta zona son sin duda las cabañas más altas que jamás se han levantado en las selvas del planeta. Esta es la más gigantesca de todas. Una gran catedral de corteza de casi 30 metros de altura, es decir, la de un edificio de 10 pisos. Entramos ahora en el interior más bello de toda la región, el de la tambarán de Apangay, donde habitan Tapuque y Sucurumbún, los 2 espíritus ancestrales de la aldea. El artista principal responsable de lo que estamos viendo se llama Kipa Uyan. Junto con Marek y Nagra, forma un gran trío de creadores
que mantiene viva la cultura del Sepik. Este es Tapuka, y la figura sentada, Sukurumbun. Uno y otro han sido esculpidos por Kipa Huillan. Y en la cámara más secreta y oscura volvemos a encontrar a Tapuka y Sukurumbun, esta vez bajo la forma de dos colosos dormidos de 10 metros de longitud. En sus sueños velan el sueño de las noches de los habitantes de la aldea. Antes de que existiera nuestro mundo, había solo una inmensa extensión de agua en la que vivía un cocodrilo, su único habitante. El cocodrilo fue acumulando su estiércol, y de ese estiércol se formó la tierra. Más tarde, el cocodrilo parió al hombre, y como viera que éste era una criatura ignorante y débil, lo protegió y lo cubrió de atenciones. Pero he aquí que andando el tiempo, su dependencia le pareció al hombre humillante, y para emanciparse, mató al bondadoso animal golpeándole con una piedra en la cabeza, mientras dormía. Y cuando estaba contemplando el cadáver le vinieron remordimientos, y cuando miró el mundo que le rodeaba tuvo miedo de él. Se sentó en el suelo y comenzó a llorar. Y tanto lloró durante días, semanas, meses y años, que sus lágrimas abrieron un amplio cauce en la tierra y por él corrieron hasta el mar. Así fue como del dolor del primer hombre, al considerar su crimen y su desamparo, se formó el poderoso río Sepik. Gentes del Sepik quieren que sus aldeas sean agradables a la vista. Para ello, las urbanizan sabiamente, inventan casas de hermosas siluetas y, sobre todo, las convierten en jardines. No encontramos dentro de sus perímetros un solo vegetal, desde la palmera más alta al arbusto más diminuto, que no haya sido sembrado y guiado de acuerdo con un plan que determina el lugar que debe ocupar en el conjunto formado por las plantas ya existentes y el de sus colores, las casas, los espacios que las separan y la forma que debe adoptar al crecer. Y es que para las mujeres y los hombres del Sepik, la belleza no es un adorno, sino una necesidad imperiosa.
Cuando los primeros antepasados de estos melanesios se establecieron en el Sepik, se encontraron con millares de palmeras sago creciendo silvestres en los terrenos pantanosos. Al principio, las debieron considerar árboles inútiles. Su madera es demasiado blanda, y en cuanto a sus frutos, le cuesta 15 años al árbol producir su primera cosecha, que además es la última, dado que estos, para crecer, engordar y madurar, se alimentan del tronco y lo secan. Pero muy pronto descubrieron que aquella palmera podía ser útil. Con su corteza construyeron bandejas para los alimentos y paneles sobre los que pintar las figuras que adornan sus tambarán. Los artistas de Korogu trabajan siempre en grupo. Dicen que así se estimula su creatividad. La creencia religiosa más arraigada en el Sepik es que los espíritus de los difuntos solo seguirán sobreviviendo en el más allá si sus descendientes no los olvidan. De ahí la importancia central del culto a los antepasados. Y puesto que el olvido los aniquila, se conservan cuidadosamente sus huesos y se hacen máscaras que los representan. Es imprescindible que se parezcan a ellos, pero debemos aclarar que, en el Sepik, lo que se quiere decir en este caso con la palabra parecido no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos significar cuando la empleamos. No se trata de que los rostros esculpidos reproduzcan con mayor o menor exactitud los de los difuntos cuando estaban vivos, sino de que los dibujos y colores que lleva la máscara sean copia exacta de aquellos con que en vida el antepasado se pintaba la cara. Al anochecer, entramos en la casa tambarán de Korogu a visitar a los centenares de máscaras de antepasados que la pueblan, insomnes y vigilantes ahora, porque saben muy bien que los espíritus malignos intentarán, al amparo de la oscuridad, meterse en la aldea y perjudicar a sus habitantes. En nuestro recorrido río abajo del caudaloso Sepik, nuestro documental anterior terminaba en Ambunti, donde estuvimos admirando una casa tambarán que, aunque en ruinas, aunque cayéndose a pedazos, todavía nos producía una enorme admiración y que, recordarán ustedes, era obra de Marek, el Miguel Ángel Negro. Reemprendemos viaje ahora allí donde lo dejamos, es decir, en Ambunti, que está aquí, para visitar las aldeas cuyos nombres están indicados en el mapa. Visitaremos también esta zona de lagos, seguiremos por aquí y al llegar a este afluente, el Karawari, lo remontaremos para visitar una aldea, esta, Yimas. Volveremos al río para abandonarlo poco después y subir tierra adentro, en una zona, la de Maprik, que la hemos elegido porque pertenece al área cultural del río. Volveremos otra vez al Sepik y ya seguiremos hasta su impetuoso desembocar en el mar. Subamos pues a nuestras canoas y empecemos por un lugar solitario y perdido, pero con una peculiaridad. Está habitado solo por artistas y sus familias.
Si no fuera por la voluntad y el trabajo humanos, estas orillas del Sepik continuarían cubiertas de una vegetación impenetrable. Y si no fuera por una constante labor de mantenimiento, la selva volvería por sus fueros. Si las casas no se construyeran sobre pilotes, el río las arrasaría en sus desmesuradas crecidas. Además de desbrozadas, seguras y limpias, las La aldea de Korogu es un caso único en la historia del arte. De los casi 300 varones adultos que habitan en ella, cerca de un centenar son artistas. Un porcentaje al que no llegaron ni de lejos Atenas y Florencia en sus siglos de oro. Pero, como es norma en todo el Sepik, ningún artista se enriquece con su profesión, y todos ellos, incluso el más genial, han de dedicar una parte del día a la agricultura y a otras tareas cotidianas. El único beneficio sustancioso que consigue con sus creaciones un artista es el del prestigio. Estos dos hombres, lo mismo que los cazadores de tortugas y el horticultor, son todos artistas.